Y la población depende fundamentalmente del material genético. Porque hay materiales genéticos con alta prolificidad, o sea, capaces de producir más de una espiga por planta, y materiales genéticos como este, que era el de K752, con bajísima prolificidad. Por lo tanto, el rendimiento nuestro dependía del número de plantas que agregáramos por hectárea. Y en este caso, bueno, las mayores respuestas las tuvimos en las mayores poblaciones ensayadas y las mayores fertilizaciones nitrogenadas. Un tercer factor que es muy importante en la determinación del rendimiento es la fecha de siembra. La fecha de siembra debe considerar que climas templados como los nuestros determinan el ambiente en relación a radiación solar y temperatura que tiene el cultivo a lo largo del ciclo. Ya vimos que el periodo crítico es un aspecto bien importante. Por lo tanto, tenemos que lograr con la fecha de siembra que el periodo crítico de determinación del rendimiento ocurra en las mejores condiciones de radiación solar y temperatura. En nuestras condiciones, las fechas de siembra de mediados de octubre a fines de octubre son las que permiten mejores condiciones de radiación solar y temperatura durante el periodo crítico de determinación de rendimiento. Con estas prácticas de manejo que son fundamentales, control de malezas, plagas y enfermedades, evidentemente se logran rendimientos elevados en el Uruguay. Bueno, esto es lo que sucede con materiales altamente prolíficos. Una información generada el año pasado en un trabajo de tesis, ya repetida en trabajos anteriores. Hay materiales que tienen la posibilidad que en poblaciones recomendadas para secano, prácticamente de 60.000 plantas por hectárea, pueden tener prácticamente los mismos rendimientos que en 120.000 plantas por hectárea, o sea, el doble de población y altos rendimientos. Y esto ocurre porque tienen la posibilidad de producir más de una espiga por planta, prácticamente 2 espigas por planta y de buen tamaño. Solo materiales prolíficos, que no son la mayoría de los materiales. Si estamos en poblaciones de 120.000, solo una espiga por planta. En la mitad de población, estos materiales tienen alta capacidad de compensar reproductivamente, lo que no ocurre en todos los materiales. Y bueno, y ahora vamos a ver los rendimientos en buenas condiciones de soja. Y acá me van a tirar con algo seguramente, de acuerdo a lo que dijo Aquiles. En el tratamiento sin deficiencias hídricas a lo largo de los años, los rendimientos que logramos en el país, o en estos experimentos, perdón, fueron de 4.880 kilos en el año niño, 1.500 milímetros de precipitaciones en el ciclo. Al otro año, año niña, rendimientos muy importantes, de 7.200 kilos, y en los años que no se destacaron por fenómenos extremos en relación a precipitaciones, 6 toneladas de grano. ¿Cuáles fueron las prácticas de manejo importantes? La población no. La soja tiene una altísima capacidad de compensación. Ustedes ven que en poblaciones del orden de 200.000 plantas a 600.000 plantas por hectárea, los rendimientos prácticamente fueron los mismos en todas situaciones de 6 toneladas. ¿Cuáles son las prácticas de manejo determinantes? Fecha de siembra y grupo de madurez. Fecha de siembra temprana, de los meses de octubre y noviembre, permiten elevados rendimientos porque colocan periodo crítico de determinación del rendimiento en las mejores condiciones. Grupo de madurez más cortos, 4, 5 y 6 cortos en el Uruguay, son los que tienen mejor comportamiento productivo, y no porque lo tengan de por sí, sino porque el mejoramiento genético se ha acumulado básicamente en los materiales de ciclo más corto, lo que provoca mejores rendimientos. Esta es información de secano, pero servía a los efectos del caso. Fecha de siembra y grupo de madurez como aspecto muy importante. El tercer aspecto es el nitrógeno. Y acá no tenemos tanto manejo. Seguramente Fernando va a profundizar en ese tema, pero no podemos fertilizar porque inhibimos la fijación biológica del nitrógeno. Pero acá entonces la elección de la chacra juega un rol importante, porque los porcentajes de fijación biológica de nitrógeno andan entre 30 y 60%, el resto debe provenir de la chacra. Por lo tanto, la elección de la chacra es un factor fundamental. El resto del ambiente nutritivo también, fósforo, potasio y azufre son factores de importancia en la obtención de rendimiento.
Los rendimientos peores se obtienen en siembras tardías del mes de diciembre por condiciones de radiación solar y temperatura inferiores, fundamentalmente en el periodo crítico de terminación del rendimiento, y los grupos de madurez más largos utilizados en el país, que son los 7 y 8. Nosotros no sembramos grupos de madurez, sino las variedades pertenecientes a dichos grupos de madurez, y cuando uno aspira a obtener rendimientos potenciales hay que fijarse en variedades de alto potencial de rendimiento. ¿Cuánto perdemos de rendimiento por provocar deficiencias hídricas durante el periodo crítico? Bueno, las mediciones que hemos hecho nosotros varían entre 40 y 53%. En esos 30 días que dura el periodo crítico de determinación del rendimiento, prácticamente perdemos el 50% del mismo, en la medida que no tengamos niveles de agua en suelo superiores al 60%. Esta información está corroborada por información internacional en muchos lugares del mundo, por lo tanto no agrega mucho tampoco. Lo que sí agrega un poco más es que la soja se comporta de la misma manera. Prácticamente perdemos entre el 45 y el 50% de rendimiento en la medida que tengamos deficiencias hídricas entre las etapas R4 y R6 de la escala de Fehring-Cabini, que es básicamente el llenado de grano. Si tenemos deficiencias hídricas en el periodo crítico, perdemos también el rendimiento. O sea, esas 6 toneladas que podríamos aspirar de rendimiento potencial en el Uruguay, 3 toneladas las perdemos en esos 30-35 días que dura el periodo crítico de determinación del rendimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente porque hay una relación casi directa entre el número de granos por metro cuadrado y el rendimiento. Y el número de granos por superficie se determina en el periodo crítico de determinación del rendimiento. Esto ocurre en maíz y también ocurre en soja. Hay una relación prácticamente directa de lo que ocurre entre el rendimiento y el número de granos. Si tenemos malas condiciones para determinar un alto número de granos por superficie, vamos a afectar en forma negativa los rendimientos. Entonces, el número de granos por metro cuadrado depende de tener elevadas tasas de crecimiento durante el periodo crítico, y esto depende de los factores de producción que todos conocemos. Radiación solar, temperaturas que fijamos con la fecha de siembra, un buen ambiente nutritivo, y hasta ahí podemos hacer en condiciones de secano. ¿Cuáles son las diferencias entre el secano y el regado? Es que no controlamos el agua. Por lo tanto, si controlamos el agua, vamos a poder tener altas tasas de crecimiento durante el periodo crítico y en el resto de cultivo, que nos van a permitir fijar un número de granos por metro cuadrado elevado, y eso correlaciona con los rendimientos altos. Hasta aquí un poco el análisis de cómo funcionan los cultivos, cuál es nuestra situación climática y los efectos del riego. ¿Qué nos falta por investigar en cultivos en riego? A nuestro parecer, y discusiones que hemos tenido dentro del grupo de desarrollo de riego, fundamentalmente estos 4 factores. Evaluar diferentes estrategias de manejo del agua de riego. Prácticamente toda la información que hemos generado a nivel nacional siempre la hemos generado en situaciones de riego full, riego durante todo el ciclo, cuando faltaba agua. El riego en el Uruguay es una práctica tecnológica cara. Cara en las inversiones que requiere, pero cara en costos directos. Cada vez que yo aprieto un botón para prender una bomba, digo, estoy gastando mucha plata porque depende eso de la energía, y la energía en el Uruguay es cara. Por lo tanto, la evaluación de diferentes estrategias de manejo de agua de riego diferentes al riego full es un aspecto significativo en nuestras condiciones de producción. Hay algunos ajustes en el manejo de soja con riego suplementario que también nos falta información. Esa relación fecha de siembra, grupo de madurez para distintas localidades del país no está totalmente clara. Un tercer aspecto, diseño y evaluación de sistemas de producciones agrícolas con riego. Digo, incluir el riego en los sistemas de producción puede implicar nuevos sistemas. La evaluación del riego en sistemas productivos sobre los recursos naturales también es un aspecto que nos falta información nacional. Y por último, evaluar modelos de simulación que provean a técnicos y productores de herramientas en la toma de decisiones objetivas para el riego de cultivos nos parece también un aspecto relevante. No se puede regar cuando me parece que hay deficiencia hídrica. Tenemos que tener en el Uruguay, por lo caro que decíamos
anteriormente, que es la tecnología, medidas objetivas y los modelos de simulación adecuadamente calibrados y validados en el lugar de aplicación son herramientas muy importantes para la toma de decisiones objetivas, en este caso de riesgo. Bueno, hasta acá era lo que nosotros queríamos aportar y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Ha pasado así la conferencia de Luis Jiménez, ingeniero agrónomo de Facultad de Agronomía de la UDELAR, coordinador del Grupo de Desarrollo de Riego desde su creación en 2008. Vamos a pasar ahora a la mesa de preguntas, que son, invitamos también a Aquiles Salinas y a Luis Jiménez a acercarse a la mesa para procesar las preguntas que ustedes mismos han estado enviando al celular 099-743-69. ¿Quién va a ganar la Copa América? Para ir, Está bien, está bien. Primera pregunta es para Aquiles. Hace referencia a la última información que brindaste. ¿A qué distancia estaban los goteros? ¿Y cuál fue la frecuencia de aplicación de las láminas de 20 y de 40 milímetros? Hola. Bueno, en los dos casos de las dos empresas, los goteros dentro de la cinta estaban a 50 centímetros siempre. O sea, venían así de fábrica. Lo que varía obviamente era la distancia entre los goteros. Y la frecuencia de aplicación, bueno, en realidad lo que hicimos fue estudiar el movimiento del agua en una situación con casi el 50% del agua almacenada en el suelo, el día de riego y los días sucesivos, 4 días posteriores, para ver su distribución. Eso nos permitió sacar la imagen final esa, y a partir de ahí la definición de cuándo regar es en función de un balance hídrico que vamos haciendo, que refiere al agua almacenada en el suelo, un umbral del que no queremos bajar de agua almacenada y obviamente la demanda diaria de los cultivos. Bien, la segunda para Luis, bastante general la pregunta. ¿Por qué no crece el riego en el Uruguay? ¿Cómo afecta que no sea indispensable para la agricultura uruguaya? Bueno, no va a ser una respuesta mía, sino es una respuesta que hemos discutido en el grupo de desarrollo de riego. Hay varios factores que hacen a que no crezca el riego en el Uruguay. Primero, durante una etapa muy importante de nuestra historia, el país era un país triguero. Y el rol que jugaban los cultivos de verano, sorgo, girasol y maíz, era un rol secundario. Por lo tanto, durante esa etapa de la historia, que puede ser hasta el año 2002, 2003, hasta que empieza a crecer la soja, la estrategia de hacer cultivos de verano era de bajos costos. Por lo tanto, ahí, en esa etapa histórica donde el país era triguero, no tenía sentido el riego. Otro factor que juega es la falta de cultura en los productores agrícolas del Uruguay. Los productores agrícolas eran trigueros, los productores que vinieron de Argentina en esta nueva desarrollo agrícola a partir de la década del 2000 no realizaban agricultura en su país en condiciones de riego, por lo tanto desde el sector productivo tampoco era una tecnología que se dominara. Y un tercer aspecto que a nosotros dentro del grupo de desarrollo de riego hemos manejado mucho es que los ingenieros agrónomos en general en todas las tecnologías son agentes de cambio. Y la formación de los ingenieros agrónomos en riego era bajísima. Cualquier ingeniero agrónomo sigue siendo, puede salir de la Facultad de Agronomía prácticamente sin formación en riego. Entonces, si un agente de cambio fundamental, como es el agrónomo en el agro, no tiene formación en riego, no va a promover esa tecnología. Y bueno, esos son factores fundamentales.
¿Por qué ha crecido en estos últimos tiempos? Bueno, por efectos económicos. No porque hayamos cambiado esa situación anterior de conocimientos, sino que estamos en proceso de... pero, digo, el valor de la soja, el valor de la tierra provocaron que había que generar un segundo piso en las chacras. Y eso, una de las tecnologías que lo permite, es el riego. Por lo tanto, estos cambios que se están produciendo en estos momentos de la generación de información y de la adopción del riego, que todavía no es importante, refieren a eso. Muy bien. Para Aquiles, ¿por qué incurrir el enterrado de la línea de goteros con el costo que tiene? Se aplica mucha lámina y llega a gran profundidad. ¿Por qué no desplegar la línea a surco salteado todos los años como se hace en Israel? Bueno, el tema hace un poco yo quise profundizar al inicio. Nosotros venimos de una situación donde hay producción de secano, pero con escasez de agua. O sea, los cultivos de verano se hacen con 700, 750 milímetros. El trigo en la región donde estoy yo es un cultivo alternativo. Unos años se hace, otros no. Entonces, en la situación de secano, y se impuso a nivel nacional el tema de la producción bajo siembra directa. El tema de no enterrar la cinta en siembra directa sería imposible, porque el primer elemento de una sembradora es una cuchilla de corte, o sea que lo primero que haríamos si tenemos los goteros por encima es destrozar la cinta. Entonces ese es el primer fundamento, ¿no? Que un poco es la propuesta de las empresas. Hay un sector hortícola donde ya sus negocios ya están. Si se hace la apertura a un sistema extensivo en siembra directa de cultivo extensivo, para las empresas que se dedican a esto, el negocio se cambiaría rotundamente. El tema de que a nosotros en realidad tampoco no nos preocupa que el agua vaya en profundidad. Tenemos suelos sin ninguna limitante, en la provincia de Córdoba casi 4 millones de hectáreas en esa situación, con una capacidad de almacenaje de agua útil a los 2 metros de 300 milímetros, y cultivos que traen agua medida con zona de neutralidad hasta los 2 metros. O sea que la cuestión que se vaya a profundidad es cuestión de que en el tiempo las raíces lleguen a utilizar esa agua. No es agua que se vaya a perder, porque, ya les digo, tiene muy buena capacidad de almacenaje, por lo tanto, tarde o temprano las raíces llegan y la van a consumir. Me gustaría conocer Israel para después hacer la comparación. Por el momento no tengo información de ello. La realidad nuestra es que sí, que funciona hasta ahora. Sería la alternativa para los sistemas extensivos con 2 o 3 cultivos, con 2 cultivos por año o 3 cada 2 años. Muy bien, para Luis, si considera correcto realizar las simulaciones partiendo del agua disponible total de todo el perfil, siendo que el maíz no llega a profundizar más de 40 a 50 centímetros, dependiendo del suelo. Es un tema complicado. El tema radicular no es un tema fácil. Nosotros hemos tratado de hacer algún esfuerzo, tanto a nivel nacional y apoyándonos con técnicos internacionales. Bueno, hace algunos años intentamos trabajar algo con uno de los técnicos destacados a nivel mundial en el tema, que vino en el seminario del 2010 como el ingeniero Julio Dardanelli. El tema radicular no es fácil. Tenemos mediciones realizadas en 2 o 3 experimentos que la profundidad radicular del maíz es bastante más que 40-50 centímetros en la medida que haya suelo. Hay muchos suelos que se terminan en esa profundidad, o sea, la limitante de capacidad de almacenamiento de agua disponible básicamente es profundidad de suelo. Por lo tanto, hemos también tenido medidas de soja, digo que hay raíces a 1,30, pero no tenemos realmente, digo, lo que indican los libros que el 80% de la absorción radicular se produce en profundidades de 40 a 50 centímetros. Los trabajos fueron de simulación y dieron lo que dieron, ¿no? Otro supuesto importante también que hicimos
arrancar los balances a capacidad de campo. No en todas las situaciones arrancamos a capacidad de campo. Por lo tanto, digo, si los resultados dieron lo que dieron, deficiencias hídricas, si hiciéramos otros supuestos de menor profundidad de suelo, o sea, menor agua disponible, íbamos a tener resultados seguramente más intensos en relación a deficiencias hídricas. Pero vuelvo a decir, digo, que nuestros conocimientos en sistemas radiculares no son lo profundos que se requeriría para determinar la profundidad de suelo a la cual hacer los balances hídricos. Muy bien, para Aquiles, ¿con qué texturas de suelos trabajaron el riego superficial? ¿Qué texturas tienen ahí Manfredi? En base a su experiencia, en suelos con alto contenido de arcilla, ¿cómo puede verse afectado el sistema de riego? Bueno, en el caso de lo que estamos trabajando nosotros, son suelos franco-limosos, aproximadamente el 70% es limo, 15% de arcilla y 15% de arena, o sea, una verdadera esponja. En la experiencia y según también la bibliografía internacional, estimo que el comportamiento en los suelos pesados no debería variar, o sea, son aptos para el riego. Lo que habrá que evaluar, sí, ahí cuál es la distancia entre las líneas que se adapte mejor, ¿no? Bueno, todos conocemos de las capacidades o los valores de punto de marchitez y capacidad de campo para un suelo arcilloso. Y en función de esos estudios, que tampoco es que nosotros ya hemos definido que para Córdoba tiene que ser 1,20 metros la distancia entre líneas, bueno, pero está alrededor de eso. Lo mismo habrá que hacer para una situación, un suelo más pesado, más arcilloso. Y estimo que después el manejo tiene que ser similar, para lo que nosotros por lo menos proponemos, ¿no? Reponer agua de manera de tener los niveles necesarios para que el cultivo no pierda el rendimiento porque el agua sea limitante. Y eso puede cambiar una estrategia a lo mejor de mayor frecuencia de riego, en un suelo más pesado o no, y también, bueno, la futura distanciamiento entre la línea de goteo. La última para Luis y cerramos. Luis, en el caso de maíz, ¿qué parámetros debemos tener en cuenta para saber cuánto y cómo regar? Además de conocer los requerimientos, pronósticos, lluvias, riego. ¿Existe alguna equivalencia que pueda usar como guía entre milímetros de lámina, supongo, y centímetros de profundidad de suelo